En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, hoy es 2 de septiembre y meditamos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decir: Hoy se cumple esa escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todas las sinagogas se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hay tantos detalles en este Evangelio para meditar. Vemos al Señor que está predicando precisamente desde las profecías del Antiguo Testamento, y hace ver cómo la palabra de Dios se cumple sobre él en ese día y habla. Luego, la gente quizás eh, se admiran de que cómo puede hablar así si es el hijo de José, si es un conocido más del pueblo, etcétera. Luego él les dice la verdad ante la cerrazón de sus mentes, y quieren matarle, quieren despeñarle por un barranco. En nuestra vida cristiana, esta escena del Señor también se transcurre muchas veces en nuestra vida. Somos ungidos por el Señor en el sentido que somos bautizados en la Iglesia Católica. Somos cristianos católicos bautizados. Por lo tanto, podríamos decir lo mismo que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Esto que dice el Evangelio. O sea, tengo el Espíritu Santo, porque he sido bautizado, he sido bautizada. Tengo el Espíritu Santo sobre mí. El Espíritu me ha ungido, el Señor me ha ungido, me ha enviado a predicar, a hablar. Y cuando predicamos, cuando hablamos, tantas veces la gente nos aprueba, pero muchas otras veces también la gente nos rechaza. A mí me ha pasado como sacerdote por decir verdades que están en la doctrina, decir tal y cual verdades que están en la doctrina, en el catecismo. Hablar sobre estos temas hoy en día pareciera que fuera prohibido. Y cuando digo las verdades, hay gente que ya no vuelve a la iglesia, hay gente que ya se retira o se acerca y te dice: no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Hoy en día no se debe hablar de aquello, hoy en día no se debe hablar de esto, tal cosa ya no es pecado hoy en día, y te rechazan por decir la verdad. Pero hemos de abrirnos paso como el Señor en medio del chismorreo, por así decirlo, me da la impresión así. Pero este Evangelio, como el Señor se abre paso, aún no era su hora,
Se abre paso en medio de la gente, ya cuando estaban allí en el barranco, casi para despeñarlo, se abre paso en medio de la gente y se va. Y así hemos de hacer nosotros en nuestra vida cristiana tantas veces, mis queridos hermanos y hermanas. Abrirnos paso ante las habladurías, no callarnos, seguir, abrirnos paso y continuar. ¿Cuántas veces nos van a criticar por ser buenos cristianos, por ser buenos creyentes? No le hagas caso, no les hagamos caso. Sigamos adelante predicando, sigamos hablando de la doctrina, sigamos hablando de Dios, sigamos hablando del Señor. No nos cansemos de hacerlo, que un día, por hablar de Él, por estar de acuerdo con Él, nos ganaremos el reino de los cielos. Te invito a orar. Mi buen Jesús, gracias por tanto amor que me tienes, por tanto amor que nos tienes. Gracias por amarnos. Ayúdanos a reconocer cada día que de verdad estamos ungidos por ti, que de verdad estamos llenos de ti, que de verdad nuestra vida tiene sentido gracias a ti, Señor. Ayúdanos a que así sea. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.